El taller que visita pues, se llama Doña Rosa y Doña Rosa pues la tenemos aquí en las fotos. Platicamos un poquito más adelante de ella. Coyotepec significa el cerro del coyote. En ese cerro hay una mina y en esa mina pues traemos el barro lo vemos de esta forma, así viene como si fuera una piedra, pero es barro. Está compactado el barro solamente. Para llegar a trabajar o llegar hasta acá, pues más o menos va a pasar una semana. Una semana para tenerlo de esta forma. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a mojar 3 días en agua. En 3 días, pues las piedras de barro pues empiezan a deshacer. Y entonces lo podemos batir. Se va a batir, se va a mezclar con el agua. Va a quedar como atole el barro. Y entonces se va a poder colar. Ya colado, ya limpio, lo vamos a dejar que repose. Este barro cuando repose 3 días, este barro se vuelve chicloso, se vuelve plástico el barro. Entonces se va a poder amasar, pero el amasado nunca se hace con las manos. El amasado va a ser siempre con los pies. Alguna piedra que pudiera pasar cuando se cuela el barro, pues esa piedra va a romper la vasija cuando se meta al horno. Por eso va a ser importante amasarlo con los pies. Y vamos a tener lista la pasta, vamos a tener listo el barro, ya para poderlo trabajar. Lo primero que vamos a ver es una técnica de hace 2500 años. La elaboración de los barros con una técnica prehispánica. Así se hicieron en Monterrey los carros. Se sigue haciendo y se sigue haciendo por el tipo de barro que nosotros tenemos. Este es un barro diferente a los demás. Y la diferencia de este a los demás barros que tenemos en Oaxaca es que este barro lo que no tiene es arena. No hay arena en el barro. Por eso la elaboración es diferente. Este barro no se puede trabajar en un taller que esté abierto. No se puede. ¿Qué va a pasar? Se seca rápido y entonces empieza a cuartear. Si nosotros hacemos un jarro como el que voy a hacer en 10 minutos, pues ese jarro en 2 horas se empieza a deformar y finalmente se va a caer. Entonces es un barro que no se puede trabajar rápido. La técnica es secarlo lento. Este barro se tiene que secar lentamente. La técnica de hace 2500 años pues nos dice que este barro hay que hacerlo por partes. Si se hace así, se cae en 2 horas. Y también nos dice pues que hay que trabajar en un taller que esté cerrado. El taller cerrado nos va a ayudar a que el secado sea lento. Si se seca, si se trabaja en un taller abierto, se seca rápido y se empieza a cuartear. Y bueno, tenemos que utilizar prácticamente tornos que sean lentos. Este es un torno lento. Al no tener arena el barro, es un barro que es muy suave. Parece una mantequilla en el refri. Así de suave es el barro. Por eso aquí no existen los tornos eléctricos, por lo suave del barro. Esto es fiesta, es una fiesta del pueblo. Aquí no existen los eléctricos por lo suave del barro, tampoco los de pie. Siempre se ha utilizado este tipo de tornos por lo lento que es. Inclusive se va haciendo por partes. No se puede hacer en 10 minutos un jarro. Los va sellando y por fuera me va a ayudar a dar
la forma del cuerpo. Para eso nos ayuda esta herramienta. Sellamos por dentro y damos forma por fuera. Le llamamos, la herramienta se llama, o le llamamos nosotros, la media luna, por la forma. Y tenemos esta herramienta para ayudarnos. Bueno, ya listo el cuerpo. Lo que están viendo no es un proceso real, es un proceso de demostración, porque el proceso para hacer un jarro de 80 centímetros nos va a llevar casi 30 días. Aquí lo estamos haciendo en 10 minutos. Es un proceso demostrativo. Esta vasija que estoy haciendo en 2 o 3 horas se empieza a cuartear por dentro y finalmente se va a caer. Es un barro que no tiene arena, repito por los que llegaron al último, y esa es su característica principal, no tener arena. Y eso hace que el proceso de elaboración debe ser lento. El secado tenemos que secarlo lentamente, porque no tiene arena el barro, y eso hace que tenga que ser así. Técnica prehispánica antigua, se sigue haciendo por el tipo de barro y por tradición familiar también. El barro lo traemos de un cerro a 3 kilómetros, aquí se llama Coyotepec, San Bartolo Coyotepec. Y bueno, Coyotepec significa el cerro de los coyotes. En ese cerro traemos el barro. El barro originalmente viene como si fuera una piedra, no sé, los que llegaron al último si lo pueden ver, allá en la mesita hay como una piedra, pero es barro. Está compactado el barro para llegar hasta acá, para poder trabajar. Lo vamos a mojar 3 días, después lo vamos a batir y después de batirlo lo vamos a colar, lo dejamos que repose 3 días. El barro se vuelve chicloso en 3 días o se vuelve plástico y entonces se puede amasar, pero el amasado va a ser siempre con los pies. Detecta alguna piedra, la planta del pie, y así nos aseguramos de que el barro vaya pues completamente limpio. Y tenemos la pasta, entonces ya podemos trabajar el barro. La técnica antigua, prehispánica, 2500 años atrás, así hicieron en Monte Albán los jarros. Y si no me creen, vayan al Museo de Sitio de Monte Albán, ahí van a encontrar platitos grises opacos, jarros grises opacos, pero pues nunca van a encontrar negros y brillantes. El negro y brillante aparece en 1950. Doña Rosa, la señora de las fotos, ella cambió el barro en 1950 de un gris opaco y lo volvió un negro brillante. Más adelante vamos a ver eso, cómo cambia o cómo cambió el barro. Ahorita pues estamos explicando la elaboración de un barro que es muy suave. Entonces ese es el proceso, ¿no? Demostrativo. Este jarro en 2 horas se me va a caer porque no tiene los tiempos correctos de oreado o de secado. La diferencia entre esta demostración y el proceso real son los tiempos de secado. Para que ustedes vieran un proceso real son 30 días. Entonces lo que harían ustedes ver que yo haría 50 bases, vienen al tercer día, le pongo otra capa y vienen al tercer día y le pongo otras capas, ¿no? Esa es la diferencia, los tiempos. Exactamente lo mismo es lo que hacemos, pero la diferencia es eso. Y bueno, la piel de toro, esta es piel de toro, y la piel de toro es suavecita y va a suavizar esta parte. Y nosotros lo único que vamos a hacer es esto, le vamos a dar esta forma, y esta es una forma tradicional o típica de Coyotepec, se llama cántaro. Antiguamente el barro no era negro, tampoco era brillante, el barro era totalmente gris, era opaco, pero el barro era utilitario. Y esta vasija se llama cántaro, y esta vasija fue utilizada para sacar agua de los pozos. Esa era la función del cántaro, su principal función era esa, sacaba agua de los pozos. Por el cuello se amarraba una soga, la forma no es plana de la base, siempre va a ser así.
cóncava. Caía al pozo, se deladeaba y entonces el agua agarraba. Por eso la diseñaron así. Esas de hoyitos que vemos allá, pues la boca ya es más ancha y tiene hoyitos. Entonces era para lavar los granos de maíz para el nixtamal. Era un colador, por eso la forma diferente, ¿no? Para almacenar mezcal. Cambia la forma totalmente, pues la forma ya es prácticamente, la boca es muy angosta y eso permitía que se pusiera un tapón. Y en esos tiempos era el olote para que no se fugara el mezcal. Así eran las vasijas antiguas, eran utilitarias, pero nunca eran negras y brillantes, hasta el 50, en que doña Rosa va a descubrir cómo hacer brillar este barro y cómo hacerlo negro. Ahorita en un ratito ya más vamos hacia allá. Estoy acabando la vasija, utilicé un pedazo de cáscara, es calabaza, aquí le llamamos pícara, al pedazo de calabaza. Lo que hizo esta herramienta fue adelgazar las paredes y a la vez me ayudó a dar un mejor terminado a las vasijas. Para eso se utilizó la jícara o pedazo de calabaza. La madera es finita, por eso afina el barro. Y bueno, tenemos el jarro. Nos vamos a dar una idea de cómo se decora el barro, solamente es demostración. Y luego utilizamos un carrizo. Las vasijas nunca las medimos, tampoco las pesamos, solamente calculamos todo. Por eso cada pieza que se haga va a ser una pieza que no va a ser igual que la otra, va a ser diferente. Así es un taller artesanal, no somos una fábrica que haríamos muchos, pero las haríamos exactamente iguales. Aquí no lo hacemos así, cada pieza va a ser siempre diferente. Y bueno, tenemos una idea de cómo se hace la decoración. Este es un cuchillo.